retrocedamos en el tiempo, a un mundo que apenas comenzaba a recuperarse de la mayor catástrofe que la vida ha conocido. Imaginen un planeta desolado, un supercontinente solitario y un cielo anaranjado por el polvo y los gases volcánicos. Estamos en el inicio del período Triásico, hace unos 252 millones de años. La vida en la Tierra había sido diezmada por la extinción masiva del Pérmico Triásico, un evento que borró más del 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Pero en este lienzo casi en blanco, la vida, tenaz y resiliente, se preparaba para pintar su próxima obra maestra. Este es el amanecer de una nueva era, la era de los reptiles. Este es el Triásico, el capítulo donde nacieron las leyendas. Acompáñenme en este viaje a los orígenes del mundo de los dinosaurios. Al comienzo del Triásico, el mundo era un lugar extraño y hostil. Toda la masa terrestre del planeta estaba unida en un único y gigantesco supercontinente llamado Pangea. Rodeado por un océano global, Pantalasa, el interior de Pangea era un vasto desierto, árido y extremadamente caluroso. Las temperaturas globales eran mucho más altas que hoy, y había una gran diferencia entre los veranos abrasadores y los inviernos helados. Las costas eran zonas de monzones estacionales, con lluvias torrenciales que contrastaban con la sequedad del interior. La vegetación luchaba por recuperarse. Los bosques de helechos gigantes, coníferas primitivas y cícadas comenzaron a colonizar lentamente el paisaje, formando oasis de vida en un mundo dominado por el rojo de las rocas y la arena. La atmósfera tenía niveles de oxígeno mucho más bajos, lo que hacía que respirar fuera un desafío para muchos organismos. En este escenario post-apocalíptico, los supervivientes comenzaron a diversificarse. Entre ellos, un grupo de reptiles llamados arcosaurios demostró ser excepcionalmente adaptable. Los arcosaurios, que significa reptiles dominantes, se dividieron en dos linajes principales. Por un lado, estaban los crurotarsos, los ancestros de los cocodrilos modernos. Eran los depredadores dominantes del Triásico temprano y medio, criaturas formidables como el Postosuchus, un carnívoro cuadrúpedo de hasta 6 metros de largo con un cráneo robusto y dientes afilados como cuchillos. Se movía como un cocodrilo gigante sobre tierra, patrullando las llanuras áridas en busca de presas. Por otro lado, estaba el linaje de los avemetatarsalianos, los arcosaurios de tobillo de ave, que eventualmente darían origen a los pterosaurios y, por supuesto, a los dinosaurios. Antes de que los dinosaurios se convirtieran en los reyes, otros reptiles exploraban nichos ecológicos. Los sinápsidos, el grupo que incluye a nuestros propios ancestros mamíferos, habían sido casi aniquilados. Sin embargo, algunos sobrevivieron, como el Lystrosaurus, este robusto herbívoro del tamaño de un cerdo, con un pico córneo y 2 colmillos. Fue increíblemente exitoso. Sus fósiles se encuentran en todo el mundo, desde Sudáfrica hasta la Antártida, lo que demuestra su capacidad para prosperar en el difícil entorno del Triásico temprano. Eran la presa principal para muchos de los primeros depredadores. Mientras tanto, en los mares, la vida también regresaba. Los reptiles marinos comenzaron a aparecer. El Notosaurus, con su cuerpo alargado y cuello largo, cazaba peces en las aguas costeras, similar a una foca moderna. Pero el verdadero gigante de los mares del Triásico fue el Shonisaurus, un ictiosaurio que podía alcanzar los 15 metros de longitud, uno de los animales más grandes que jamás hayan existido hasta ese momento. El Triásico se divide en 3 épocas: temprano, medio y tardío. Durante el Triásico medio, hace unos 247 millones de años, el clima comenzó a estabilizarse un poco. El supercontinente Pangea empezó a mostrar las primeras grietas, signos de la tectónica de placas que eventualmente lo separaría. El aumento de la humedad permitió que la vegetación se extendiera, creando ecosistemas más complejos. Fue en este periodo cuando aparecieron los primeros dinosaurios verdaderos. Eran pequeños, bípedos y ágiles, muy diferentes de los gigantes que imaginaríamos más tarde. Uno de los más antiguos que conocemos es el Nyasasaurus, cuyos restos fragmentarios de Tanzania sugieren que ya existía hace unos 243 millones de años. Sin embargo, los dinosaurios todavía no eran los dominantes.
vivían a la sombra de los crurotarsos. El Eoraptor, que significa ladrón del amanecer, encontrado en Argentina, es un ejemplo perfecto. Medía apenas 1 metro de largo y probablemente era un omnívoro rápido, que se alimentaba de pequeños animales e insectos. Otro dinosaurio primitivo, el Herrerasaurus, era un poco más grande y un depredador más especializado, de unos 3 a 5 metros de largo. Tenía un cráneo flexible y dientes cerrados, lo que le permitía cazar presas de tamaño considerable. Estos primeros dinosaurios eran como corredores de fondo en un mundo de luchadores de sumo. Su ventaja no era la fuerza bruta, sino la velocidad, la agilidad y una postura erguida que les permitía moverse de manera más eficiente que sus competidores reptiles. Llegamos al Triásico tardío, hace unos 237 millones de años. El mundo estaba cambiando drásticamente. Pangea continuaba fragmentándose, creando nuevas costas y vías marítimas. El clima se volvió más húmedo y estacional, favoreciendo la expansión de exuberantes bosques de coníferas y helechos. Este cambio ambiental fue el catalizador para la gran diversificación de los dinosaurios. Fue en este momento cuando los dos grandes linajes de dinosaurios se establecieron firmemente: los saurisquios, o cadera de lagarto, y los ornitisquios, o cadera de ave. Curiosamente, las aves modernas descienden de los saurisquios, no de los ornitisquios. Dentro de los saurisquios surgieron los primeros terópodos, el grupo que incluiría a futuros depredadores icónicos como el Tyrannosaurus rex. El Coelophysis, un dinosaurio ligero y ágil de Nuevo México, es un terópodo clásico del Triásico tardío. Vivían en grandes grupos, cazando en manadas y demostrando un comportamiento social complejo. También aparecieron los primeros prosaurópodos, los precursores de los gigantescos saurópodos de cuello largo del Jurásico. El Plateosaurus es el ejemplo más conocido. Este herbívoro podía alcanzar hasta 10 metros de longitud y pesaba varias toneladas. Tenía un cuello largo para alcanzar la vegetación alta y garras en sus pulgares, que podrían haber sido usadas para la defensa o para agarrar ramas. El Plateosaurus fue uno de los primeros gigantes de la Tierra y un presagio de lo que estaba por venir. Mientras tanto, el linaje de los ornitisquios, los dinosaurios herbívoros con cadera de ave, también comenzaba su andadura. Eran menos comunes en el Triásico, pero sentaron las bases para futuros grupos como los estegosaurios y los triceratops. El Pisanosaurus de Argentina es uno de los ornitisquios más antiguos conocidos. Era un pequeño herbívoro bípedo, de apenas 1 metro de largo, que probablemente se alimentaba de plantas bajas. Su aparición marca un punto de inflexión, el comienzo de una dinastía de herbívoros que evolucionaría en una asombrosa variedad de formas y tamaños. Pero el Triásico no era solo un mundo de dinosaurios. En el aire, los pterosaurios, primos cercanos de los dinosaurios, se convirtieron en los primeros vertebrados en conquistar los cielos. Criaturas como el Eudimorphodon, con una envergadura de 1 metro, surcaban los cielos costeros, atrapando peces con sus dientes afilados. Sus alas no estaban hechas de plumas, sino de una membrana de piel que se extendía desde un dedo anular muy alargado hasta sus tobillos. En tierra, los primeros mamíferos verdaderos hacían su discreta aparición. Pequeños, nocturnos y parecidos a musarañas, como el Eosostrodon, vivían escondidos, evitando a los grandes reptiles. Eran una nota al pie de página en la historia del Triásico, pero su supervivencia sería clave para el futuro del planeta. La era de los dinosaurios estaba a punto de comenzar en serio, pero necesitaba un último empujón. Y ese empujón llegó en forma de otra catástrofe. Al final del Triásico, hace unos 201 millones de años, ocurrió la extinción masiva del Triásico-Jurásico. La causa exacta aún se debate, pero la evidencia apunta a una actividad volcánica masiva asociada con la ruptura de Pangea. Enormes erupciones en la provincia magmática del Atlántico Central liberaron cantidades colosales de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto provocó un rápido calentamiento global, la acidificación de los océanos y la aniquilación de muchas especies. Esta extinción fue devastadora.
eliminó a la mayoría de los grandes crurotarsos, los principales competidores de los dinosaurios. También acabó con muchos reptiles marinos y anfibios gigantes. Fue un reinicio del ecosistema global. Pero por alguna razón, los dinosaurios no solo sobrevivieron, sino que prosperaron en las secuelas. Su eficiente sistema respiratorio, similar al de las aves modernas, podría haberles ayudado a soportar los bajos niveles de oxígeno. Su postura erguida y su metabolismo más activo les permitieron adaptarse mejor al nuevo clima. La extinción del Triásico-Jurásico fue la tragedia que despejó el escenario para ellos. Así, el Triásico llegó a su fin, un periodo de 50 millones de años que comenzó en las cenizas de una extinción y terminó con el fuego de otra. Fue una era de transición, un laboratorio evolutivo que vio nacer y caer a extrañas criaturas, pero sobre todo fue la cuna de los dinosaurios. De ser pequeños oportunistas que vivían a la sombra de gigantes, se convirtieron en los herederos de la Tierra. Las puertas del Jurásico se abrieron y los dinosaurios estaban listos para cruzar el umbral y comenzar su largo y espectacular reinado de 150 millones de años. La próxima vez que miremos un fósil de T-Rex o un esqueleto de Brachiosaurus, recordemos que su historia no comenzó en el Jurásico, sino aquí, en el extraño y maravilloso mundo del Triásico. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a los orígenes. Si te ha fascinado la historia del nacimiento de los dinosaurios, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales sobre la prehistoria. Nos vemos en el próximo video.